grabar la clase y les comparto pantalla. Ok. Entonces, tenemos nuestro pizarrón. ¿Qué fue lo que determinamos aquí? Teníamos la ecuación y igual a 2x menos x al cuadrado y teníamos que calcular el área comprendida entre esa curva y el eje x. Calculamos en la clase de ayer nuestra gráfica sabiendo que la figura representaba a una parábola. Quedamos que era en el punto 0 y en el punto 2. Entonces, permítanme, hago mi gráfica aquí para observar. Y aquí creo que era en el punto 1, era su punto más alto, me parece, ¿verdad? Teníamos que nuestra gráfica iba más o menos así. Y el área que nos pedían calcular es el área que se encuentra dentro de esa figura, es decir, entre la parábola y el eje de las X. O sea, todo lo que vamos a sombrear. Los puntos de intersección, calculamos que sería el punto 0 y el punto 2, van a ser los que me van a ayudar a definir mi integral. La integral, recordamos que era la integral definida desde A hasta B para f de x diferencial x. En donde teníamos que A sería el límite inferior que es 0 por límite superior y la función f de x es el valor de y, que sería 2x menos x al cuadrado por el diferencial x. Creo que hasta ahí quedamos ayer, no sé si avanzamos un poco más. No, hasta ahí No, quedó. hasta ahí, profe. Bueno, entonces lo que teníamos que hacer era resolver la integral y después hacer la sustitución de los límites. El primer término o la primera integral iba a ser x cuadrada y el 2 que multiplica se iba a cancelar con el 2 que divide, menos x cúbica sobre 3, y esos dos términos se tienen que evaluar desde 0 hasta 2. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o hay alguna duda? No, profe, todo bien. Todo bien. Entonces, a la hora de hacer la sustitución del límite superior menos límite inferior, teníamos que sería 2 al cuadrado menos 2 al cubo sobre 3. Esto es límite superior. Y a la hora que hacemos la sustitución del límite inferior, como es 0, sabemos que el 0 al elevarlo al cuadrado o cualquier potencia o multiplicarlo por otro número, me va a seguir dando 0. Entonces, todo el límite inferior es igual a 0. Quedamos en que nuestra área iba a estar delimitada nada más por el límite superior, que es 2 al cuadrado, 4, menos 2 al cubo, ¿cuánto es? 2 por 2 por 2. 8. Tenemos 8 tercios. Como tenemos 4 enteros y le tenemos que restar 8 tercios, nuestro entero lo podemos convertir a tercios. Un entero tiene 3 tercios. Y si tenemos 4 enteros, ¿cuántos tercios serían? 12. Sería 12 menos 8, 4. Unos 4 tercios. nos queda 4 tercios positivo de unidades al cuadrado. Y listo. No sé si tengan ustedes alguna duda. No, profe. Profe, yo nada más tengo una duda, está un poquito tonto, pero, Dígame, la X ¿con cúbica, ¿de dónde respecto a la cuál? sacó? La X cúbica, ¿de dónde la sacó? ¿De dónde salió? Recuerda que tenemos que integrar cada uno de estos términos. Entonces, la integral de x es aquí como que tuviéramos el exponente 1, se le suma 1 y sería x cuadrada entre 2. Pero como hay un 2 que multiplica, se cancela ese 2 y solamente queda la x al cuadrada. Y el siguiente es su exponente 2, le sumamos 1 y queda como x cúbica entre 3. Ah, De exponencial, no.
más la de 1 B a y la N, entre la... Ajá, Ah, la ya. fórmula de B a la N. exacto. Entonces, Chale. ahí ya resolvimos ese problema. No sé si ya no hay dudas, voy a poner otro ejemplo, ¿les parece? ¡Hala! Apenas pude resolver eso. Lo hagamos El por rima, siguiente güey. dice, determina el área limitada por el eje X, están diciendo eje X, y la curva f de X igual a X entre X menos 1. Y las rectas X igual a 2 y X igual a 4. Entonces, primero, yo para analizar el área que me están pidiendo, tengo que graficar esta función. Pueden ustedes, si quieren, usar algún programa para graficar, no sé, GeoGebra, no sé qué otro usan ustedes para graficar. Creo que aquí tengo GeoGebra, permítanme, déjenme checar. Para que miremos cómo es la gráfica de esta función y quede de una manera más exacta. Ahorita les comparto pantalla. Tenemos, a ver, comparto pantalla, ya lo encontré, si lo tengo aquí. Bueno, ahí si ven a ver, nada más que creo que abrí el de 3 dimensiones, permítanme. Aquí está graficadora. Entonces, tenemos ya nuestro plano en GeoGebra y podemos meter ahí la ecuación. O si ustedes quieren darle valores para tabularla, también lo pueden hacer así. Aquí sí, como ustedes gusten, sería X entre X menos 1. Entonces, no sé si ven ahí la pantalla. Ahí está mi plano. Voy a, aquí me equivoqué, le puse igual. Y listo. Tenemos ahí la ecuación. ¿Pueden ver ahí la gráfica? Sí. Bueno, entonces, podemos ver aquí que tenemos dos partes en esta gráfica. Está la parte que está en el lado positivo de la X y la parte que va desde el punto 0 hasta la parte negativa de X y la parte negativa de Y. ¿Qué nos representa esta gráfica? ¿Qué figura geométrica es esta gráfica? ¿Ah, niños? Son unas hipérbolas, unas hipérbolas. Son unas hipérbolas. Me están diciendo que lo vamos a delimitar para X igual a 2 y para X igual a 4. Ahí ya puse en la pantalla las dos rectas. Prácticamente el área que vamos a calcular está entre la línea azul, la línea roja y la parte de la hipérbola de color verde que está en el lado positivo. Prácticamente lo que está en el lado negativo no me interesa. El área que yo quiero calcular nada más está delimitada por la recta X igual a 2, X igual a 4 y la parte superior de mi hipérbola. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces, prácticamente voy a realizar acá la gráfica en pequeñito, nada más del área que queremos calcular. Estábamos, aquí teníamos, vamos a decir que este es 2 y aquí tenemos 4 aproximadamente. Esas son las líneas.
Y teníamos también que, ¿en qué punto? Este es 2,2. Aproximadamente así. Entonces lo que vamos a calcular es esto nada más que está aquí sombreado. Ese es el área que me piden a mí. Entonces, ¿cómo va a quedar mi función o mi fórmula de área? Mi fórmula de área es la integral definida desde el punto A hasta el punto B para la función f de x diferencial x. ¿Y cuánto vale mi función f de x? Sabemos que vale x entre x menos 1 y sus límites va a ser x igual a 2 y x igual a 4. Entonces calculamos esta integral. ¿Qué fórmula voy a utilizar para resolver esta integral que yo tengo aquí? ¿Ah? No. Ahorita digo. ¿No sería la de integral de b sobre b? db sobre b. A ver, vamos a ver. Si queremos resolverlo como db sobre b, me está indicando que mi variable es todo lo que está en el denominador, que es x menos 1, y mi diferencial debe ser el diferencial x. ¿Y esta x que tengo aquí, qué le pasa? Recuerden que no puedo eliminar variables. Por lo tanto, esta no es la fórmula correcta. Otra fórmula más. ¿Cuál otra puedo utilizar? No podríamos utilizar la de B a la N. B a la n. Recuerden que tengo exponente 1 y B a la n no lo puedo utilizar cuando el exponente sea menos 1, porque si lo subimos al numerador, su exponente tendría menos 1. Tampoco puedo utilizar B a la n. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Se pone difícil. A de b. Recuerden que estas formas de integración ya las vimos en el corte anterior. A de b. ¿Cuál, Cristian? No. Mis otros niños que están ahí conectados. ¿Dónde está el crack? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está Zoid? Sí, No se Andrés, te vuelvo a separa. aceptar. ¿Cómo lo voy a ¿Por separar? partes? A ver. Está lloviendo mucho. Sí, e incluso por acá, por mi casa, también ya empezó a llover. ¿Ya vieron? Les dije que no habláramos de la lluvia. Usted tuvo la culpa, nosotros, ¿no? Ujú. A ver, permítanme. De su compañera que está... Ah, no me había dado cuenta. Gracias, Alessandro. Perdón, Elena, no me había dado cuenta que estabas en sala de espera. Entonces, niños, ¿qué hacemos ahí Nos para haría resolver? primero nos haría una forma la división de esa integral. Claro, si no puedo resolverlo con ninguna de las fórmulas, tengo que observar la parte algebraica, si la puedo factorizar, puedo realizar la operación que me indica ahí, o sea, qué manera la puedo simplificar para resolver esa ecuación. Entonces, si Ya. efectuamos la división, bueno, voy a poner aquí la fracción que es x entre x menos 1. La división nos tiene que quedar de la siguiente manera. Recuerden, es una división algebraica. Pero ¿a quién voy a poner dentro de la casita y a quién va a ir afuera?
¿O quién es el divisor y quién es el X menos dividiendo? 1 sería adentro y X afuera. X menos 1 y X. ¿Están de acuerdo con Cristian? ¿Quién es al revés? No sé, ustedes díganme, ¿es al revés o está bien así? Al revés. Lo dije para que se pongan buzos, ¿Verdad? Para que participen. ¿verdad? Allá a propósito. Entonces, ¿está bien así o lo cambiamos? Ahí empieza la duda. ¿Se cambia? ¿Lo cambio? Sí, se cambia, Sí. está al revés. Entonces sería X y aquí X menos 1, ¿así? Sí, Bueno, y entonces, ¿qué tengo que hacer ahí para resolver esa división algebraica? ¿Cómo Profe, ahí resolvemos? tengo una duda. Ah, En esta parte de la integral no se puede pasar el, el x menos 1 dividiendo sobre el mismo, pero cambiando el signo más 3, no, más 1, no, a para ver, poder, ¿cómo? X menos 1, o sea, ajá, este que tengo aquí. x menos 1 sobre x menos 1, pero el numerador sería sumado más 1. Después se separarían ambas, que quede x menos 1 sobre x menos 1 más, más 1 sobre x menos 1 de x. ¿No crees que estás haciendo todo un gran revoltijo? Ah, es que en esa parte Ajá. se podía con el integral, pero tenía miedo si no se puede aplicar también. Le dicen, bueno, es como un truco, una especie de truco ahí. No sé si se podría aplicar. Prácticamente lo que te entendí es prácticamente la solución que nos va a dar aquí, porque nos va a quedar un residuo que va a estar dividiendo entre X menos 1, una parte Ajá, entera y un residuo, que es ajá. prácticamente lo que tú me acabas de decir, pero el procedimiento de dónde sale es de la división algebraica. Ah, tuche. No, ya déjelo Entonces, así como está. ¿qué tenemos que hacer ahí con esa división? ¿Cómo efectuamos esa división? Ya tengo X menos 1, ya acomodamos y adentro X. ¿Qué tenemos que hacer? X sería 1, sería menos X más 1, quedaría menos 1, quedaría 1. Tenemos que buscar un número que multiplicado por el primer término que es la X me dé el término que yo tengo aquí, que es el Sería 1 que 1. acaba de mencionar Cristian. 1 por X Después, es X positivo y abajo lo escribimos con signo contrario que sería menos ajá, X. menos X 1 más 1. menos 1 es menos 1 y ponemos aquí el 1 positivo. De tal forma que tenemos X menos X, se cancela y solamente me queda como residuo la unidad. Mi respuesta la Sería vamos a 1. poner de la siguiente manera. Es un entero más 1 entre X menos 1, que es la respuesta que decía Cristian a la hora de hacer una división. ¿Cómo? ¿De qué? Cuando me decías que dividiéramos entre X menos 1 para agregar la Ah, unidad y hacer, esta es la respuesta bueno, que yo lo vi más fácil. sale entonces de la división algebraica. O sea, la división algebraica solo es realizar la división que tenemos acá, buscar qué término multiplicado por el primero hace que me dé lo que tengo adentro de nuestra casita y ya tenemos nuestro resultado. Quiere decir que la integral para nuestra área
que era integral definida desde 2 hasta el punto 4 de x entre x menos 1 del diferencial Sería, x es sería de igual B. a la integral para 1 más 1 entre x menos 1 diferencial x. Teníamos una integral, ahora voy a obtener dos integrales. La primera integral sería la integral del diferencial, que es la variable. En la segunda Ujú. integral tengo un logaritmo natural. Va a ser más logaritmo natural de x menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo ahí o no? A ver, ¿qué hizo? Ah, ya, 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 ya. ¿Qué hice? Simplemente aquí en esta segunda integral apliqué diferencial b sobre b, en donde mi variable es x menos 1, mi diferencial es el diferencial x, ya está completa. Ajá, ya, ya. Ya, tuché. ¿Sí vamos bien ahí o alguien tiene alguna duda? No, yo voy bien, ya. ¿Los demás? Todo bien. Aunque, Bueno, aunque entonces, ¿ah? lo que le decía, aunque el que yo le decía lo mandaba ya directo al resultado. Bueno, puede ser otro método, pero siento que es un poquito más complicado de entenderlo. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí para resolver ese tipo de integrales, si ya busqué varias fórmulas y veo que ninguna cumple con lo que yo tengo acá, es decir, que yo le tenga que quitar variables o agregar variables, quiere decir que esas fórmulas directas no me sirven. Y no por eso voy a irme a un método de integración. Lo primero que tengo que checar es si la función que tenemos se puede simplificar antes de resolverla. Puede ser, como en el caso de esta integral, que lo único que yo necesite es efectuar la división, que fue lo que hicimos acá. Efectuamos la división y ahora sí ya la podemos resolver con el resultado de esa división en dos integrales. Por lo tanto, mi área solamente sería hacer la sustitución del límite superior, que es 4, más logaritmo natural de 4 menos 1, menos límite inferior, que es 2, más logaritmo natural de 2 menos 1. Ya tengo la sustitución, ahora falta realizar la operación correspondiente. En el primer término, o en el límite superior, tenemos 4 más logaritmo natural de 3, menos 2, más por menos me va a dar menos logaritmo natural de 2 menos 1. ¿Y cuánto era 2 menos 1? Es 1 positivo. ¿Se acuerdan cuánto quedamos que era ayer logaritmo natural de 1? Ayer, logaritmo Ayer hicimos natural. logaritmo natural de 1. ¿Era cero? ¿Era Exacto. 0? Logaritmo natural de 1 es 0. Y solo me va a quedar 4 menos 2. Me queda 2 positivo. Más logaritmo natural de 3. Si quisiéramos resolver ya de manera directa, tendríamos que hacer nada más la sustitución en la calculadora, 2 más logaritmo natural de 3, para tener el valor aproximado en decimales, que sería 3.098 unidades al cuadrado. Y listo, ya terminamos. ¿Cuánto le dio? 3.098, ¿no? ¿Sí? Oh, qué trucazo. Ahora hago fracciones. ¿Dudas entonces? No. Sí afecta dentro del logaritmo, ¿verdad? ¿Mande?
En esta parte, sí afectó, o sea, la parte de logaritmos sobre x menos uno, ¿no? ¿Sí afectó la parte del logaritmo? ¿Cómo sí afectó? No entiendo la pregunta, Cristian. No, mejor no, ahí déjalo. Chicos, los demás que están conectados, ¿se están entendiendo o no están entendiendo y tienen miedo de preguntar? Creo que con Zoid, con él no hay problema, ya me enseñó trucazo ya. Sí, pero no todo el grupo es OIT. Tengo aquí conectados a este Rincón. Bueno, Elena dice que sí entendió. Andrés, está Ángel, está Sumuano, está Solís, Samuel Roblero, Johan. Entonces, los demás que no hablan, sí le entendieron. Alessandro dice que también le entendió. Bueno, vamos a ver si es cierto que le están entendiendo. Voy a poner un ejemplo aquí para que ustedes lo resuelvan y vamos a dar un tiempo. Ustedes me dicen, No, era pura broma. no, pues es que si no les pongo ejercicios, ¿cómo vamos a saber si le están entendiendo o no? Es sopa. El siguiente problema sería problema número 3. En el problema número 3 dice, calcula el área limitada. Área limitada por la curva f de x igual a 3 entre x menos 2, limitada por el eje y y las rectas y igual a 2 y y igual a 7. ¿Qué es eso? ¿Cómo que es eso? No, es Es pantera. parecido al ejemplo anterior, incluso No, más sencillo porque ya no tengo x en el numerador. es más difícil. No, permítame, voy a poner pausa en la grabación. Listo. Entonces ahora quiere decir que primero de mi función f de y, de mi función f de x tengo que despejar para encontrar f de y. Recuerden que si ustedes tienen f de x es igual a una función y. Pero si ustedes tienen f de y, tiene que ser una función x. Quiere decir que aquí la ecuación que nosotros tenemos es f de x igual a 3 entre x menos 2. Esto es exactamente lo mismo si nosotros en lugar de poner f de x ponemos y igual a 3 entre x menos 2. Pero como ahora necesito la función f de y f de y es igual a x, de esta ecuación tengo que despejar x. ¿Por qué voy a despejar x? Porque en la integral necesito la función f de y, ya que los límites que me están dando son con respecto al eje y. Este punto es 2 y este punto de acá es 7. ¿Sí se entiende ahí? ¿Sí me están Ya, entendiendo? sí, ya vi mi error. Bueno, entonces despejamos x y ¿cómo me va a quedar a la hora de despejar? Todo lo que está en el denominador va a pasar al numerador y sería x menos 2 que multiplica a y es igual a 3. Por lo tanto, la y está multiplicando, pasa dividiendo y solo me queda x menos 2 es igual a 3 sobre y. Y este menos 2 está restando, va a pasar sumando. Quiere decir que x es igual a 3 sobre y más 2 positivo. Y esto que yo acabo de calcular sería mi función
f de y. Por lo tanto, ya puedo calcular el área, que ya sabemos que es la fórmula de la integral que va desde c a d, para f de y, diferencial y sustituimos. ¿Quiénes son los límites? Desde 2 hasta 7, y f de y vale 3y más 2, diferencial y. Resolvemos esas integrales. La primera integral es la del logaritmo natural y la segunda integral es la del diferencial. Y me queda 3 logaritmo natural de y más 2y, que se tiene que evaluar desde 0 hasta 7. Perdón, desde 2 hasta 7, ya estoy cambiando el límite. Entonces, antes de que yo continúe, ¿cuál es la duda que ustedes tienen? Ay, chales, he estado bien perdido. Por eso les digo que lo primero que tenemos que hacer es nuestra gráfica para saber qué es lo que me están pidiendo. Chicos del coro, ¿alguna duda o podemos continuar? Oh, no, continúe. ¿Los demás? ¿Dudas? No, profe. Bueno, como ya no hay dudas, continuamos entonces. Ya tenemos la integral ya resuelta. Solamente me hace falta hacer la sustitución de límite superior menos límite inferior. Quiere decir que el área, Profe, permítanme, sí, le iba a decir que mira, Rincón ¿qué es, no? estaba. Sí, ya lo observé. Entonces, no sé si ahí va, ya. Tenemos que área es igual a 3 por logaritmo natural del límite superior, que es 7, más 2 por 7, que sería 14, menos límite inferior, que es 3 logaritmo natural de 2, No, más 6. 2 por 2, son 4. ¿Cuánto? No, 6 no, dijiste. vi 3, perdón. No, es 2, es un 2. Entonces, resolvemos para quitar los signos de agrupación y sería 3 logaritmo natural de 7, que suma a 14, menos 3 logaritmo natural de 2, menos 4, porque es menos por más, me da menos. Entonces, sumamos términos semejantes, que sería el 14 y el menos 4, y vamos a tener 10. Por lo tanto, el área es igual a 3 logaritmo natural de 7 menos 3 logaritmo natural de 2 más 10. Pero aquí puedo aplicar una propiedad logarítmica porque hay una resta. ¿Qué me indica esa resta? Que puedo acomodar los argumentos como una Dividiendo. división. Sería 3 logaritmo natural de 7 medios. El que es positivo queda en el numerador y el negativo queda en el denominador. Ahí podría ser la respuesta, o si nosotros queremos expresarlo ya con decimales, metemos esos datos a la calculadora y es 3 logaritmo natural de 7 medios. Todo esto más 10 y nos da un valor aproximado de 13.758 unidades al cuadrado. Entonces, chicos, niños, ¿qué tienen dudas? Miren, yo se lo puse Hombre. diferente porque ya sabía yo que iban a agarrar el problema anterior y lo iban a querer resolver exactamente igual como el problema anterior, sin siquiera leer qué me estaban pidiendo.
El problema Usted lo anterior dijo. era en el eje X y las rectas que me daban eran sobre el eje X. Quiere decir que mi integral va a estar dada para límites en el eje X. Pero aquí los límites que me dan son sobre el eje Y. Por lo tanto, tengo que realizar ese cambio para mi función f de Y. No le puedo poner a una función f de X límites en Y. Sopas. Entonces, no sé qué tengan de dudas. ¿Alguien va a preguntar algo, alguna duda? Si no, continúo con el siguiente tema. No, ¿Cuál ya. sería? Sí, vi mi error. El siguiente tema son unas fórmulas que son súper sencillas, en donde no se aplica integral y también puedo calcular áreas. Es más o menos como la teoría de sumas de Riemann. Suma de rima. No, eso es más Pero difícil. Está no, es más más fácil, sencillo. güey. Es más fácil. Es Solo más es sencillo conocer porque es límites. solo de calcular unos datos que voy a sustituir en la fórmula y simplemente realizar las sumas algebraicas. No creo que sumar algebraicamente sea difícil. Bueno, pues, Entonces, no. de este problema o del anterior, ¿tienen alguna duda? Si no, continúo con el siguiente tema. Una región plana. ¿No? No, Bueno, recuerden que si nadie dice que hay dudas, yo Profe, doy por entendido que en está esta claro. parte no tendría, no tendría que ver con el área de una región plana. No, ¿Qué o es lo parte? ¿En mismo. esto que estamos viendo ahorita? ¿Sí? Sí, O es lo mismo. sí. Estamos calculando el área de una región que pues es plana porque está en 2 dimensiones. Está en un plano 2D. Ya lo vi. Ya lo vi. Bueno, Y aquí lo tenía. entonces continuamos. Y el siguiente tema es muy sencillo y se llama fórmula de trapecios. También ¿Qué? vamos a calcular el área. Fórmula de trapecios. La fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. Voy a tener que área es igual a 1/2 de f de x subíndice 0 más f de x subíndice 1 más f de x subíndice 2 más puntos suspensivos 1/2 de f de x subíndice n y se va a multiplicar por el valor del incremento de x. Tenemos aquí que x subíndice 0 va a ser igual a mi límite inferior y x subíndice n va a ser igual a mi límite superior. Aquí con esta fórmula vamos a calcular el área sin utilizar integrales. Por eso les digo que es más sencillo, porque no tengo que calcular ninguna integral, simplemente hacer la sustitución. ¿Cuánto va a valer Genial. sí. ¿Cuánto va a valer el incremento? Tenemos que n va a ser la cantidad de partes en las cuales se va a dividir esa área que yo quiero calcular. Entonces vamos a poner aquí que es el número de partes iguales, en las que se divide el intervalo a, b. Y el incremento de x es igual a b menos a entre n. Nosotros, cuando calculamos área, hay un tema que no vimos porque no lo marca nuestro problemario,
pero son las sumas de Riemann. ¿De dónde salen las sumas de Riemann? Es igual cálculo de área sin aplicar integrales. Vamos a suponer que nosotros tenemos una curva cualquiera y nos piden calcular su área delimitado, por ejemplo, desde este punto que tenemos acá hasta este punto que tenemos acá. Entonces, la fórmula de trapecios consiste en dibujar trapecios de la misma longitud, lo más parecido posible, y entre más trapecios dibujemos, más exacto va a ser nuestro valor. En eso consiste también las sumas de Riemann, nada más que en lugar de trapecios son rectángulos. Aquí lo que hacemos es, más o menos aquí cerramos para que se dé la forma de un trapecio. Entonces, cada uno de estos va a corresponder al incremento de X, ya que es límite superior menos límite inferior entre la n, que es la cantidad de trapecios que yo voy a dibujar. Sabemos que A va a ser mi X subíndice 0 y la final sería B, que es mi límite superior, va a ser X subíndice N. Entonces, todos estos términos de acá, esos numeritos, son los que vamos a ir calculando. Y lo vamos a calcular en una tablita. Esta es mi función y igual a f de x. Entonces, yo voy a tener la función y en lugar de hacer solamente dos intervalos, que va a ser el intervalo A hasta el intervalo B, voy a poner subintervalos dependiendo de la cantidad de partes que me digan que lo vamos a dividir. Puede ser que lo vamos a dividir en 4, en 6, en 8, etc. Entre más grande sea el número de n, más aproximado va a ser el cálculo de nuestra área. Entonces, para resolver el primer ejemplo que tenemos acá, aquí voy a poner ejemplo número 1 porque es de otro tema. Dice, calcula la integral definida desde 2 hasta 5 para x al cuadrado sobre 2, diferencial x, utilizando fórmula de trapecios. Dividiendo el intervalo en 6 partes iguales. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es mi gráfica de mi función, igual que en el ejemplo anterior, primero graficamos. Si yo tengo la función x cuadrada sobre 2, yo sé que mi dibujo es el de qué figura. ¿Qué figura es x cuadrada sobre 2? Parábola, no. Exactamente una parábola. Y aquí podemos apreciarla en la pantalla. Aquí está la parábola, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Y la parte en la cual me van a delimitar es la siguiente. Es para el punto x igual a 2 y x igual a 5. Ese es el área que nosotros tendríamos que calcular, este tramito que está aquí. Voy a regresar a la pantalla de mi pizarrón y solamente voy a dibujar una parte de esa gráfica, que sería el lado positivo, que es donde están los intervalos. O sea, mi gráfica va exactamente igual, todo para el eje positivo y exactamente igual para el eje negativo, ya que está dentro de nuestro origen. Pero los puntos que me están pidiendo es a partir de 2 hasta 5. Aquí, perdón, porque se me fue la otra línea. Entonces vamos a decir que aquí está 2
y por aquí está 5. Entonces el área para calcular, o el área que nos están pidiendo, es de este intervalo a este otro intervalo de acá, y me dice que tengo que dibujar o dividir ese intervalo en 6 partes iguales. Voy a tratar de dibujar aquí 6 partes, nada más que me quedó muy pequeño. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. Entonces, como ya tenemos aquí nuestras 6 partes, voy a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. A ver, lo que yo tengo que calcular es el valor del incremento de X. El primer término está aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El dato que yo necesito es conocer cuánto vale X subíndice 0, que es el valor de A, y es mi límite superior, perdón, inferior, que sería 2. ¿Qué otro dato necesito también? La cantidad de partes o N, que es igual a 6. Otro dato más que necesitamos es X subíndice N, que es la última parte que vamos a calcular, que en este caso N es 6, entonces sería X6 es igual a B, que es 5. ¿Qué otro dato hace falta? Me hace falta calcular el incremento de X. ¿Y cómo lo calculamos? Con la fórmula B menos A sobre N. ¿Cuánto vale B? Es 5 menos 2 entre N, que es 6. 5 menos 2, ¿cuánto es? Es 3/6. 3/6. 3/6, que es igual a 1/2, o si lo Un quieren medio. expresar como decimal, A son 0.5. 0.5. Entonces, hasta esta parte, ¿tienen alguna duda? Ya tengo mi gráfica de mi función, puse mi intervalo superior y mi intervalo inferior, y la cantidad de rectángulos, o en este caso trapecios, que me están pidiendo para que encontremos el área. Ya tengo cuánto vale X subíndice 0, cuánto vale X subíndice 6, cuánto vale el incremento de X. Ya tenemos todos los datos, simplemente tengo que realizar una pequeña tablita para que sea más fácil mi sustitución de cada uno de mis datos. En la tablita voy a poner un valor para xn y un valor de f de xn. Voy a hacerlo un poco más abajo. Bueno, ¿quién va a ir en x subíndice n? X subíndice n va a empezar a partir del límite inferior, que es 2. Después de ese límite inferior, le voy a ir sumando cada uno de mis incrementos, que prácticamente sería, aquí tengo 2, luego el otro punto sería 2.5, ya que mi incremento vale 0.5. Le sumo otra vez mi incremento para encontrar el valor de esta tercera línea, que sería 3 positivo. Le sumo otros 0.5 y es 3.5. Y así voy a ir sumando mi incremento hasta llegar a las 6 partes que me están pidiendo acá. Y que lleguemos a mi límite superior. Entonces tengo 2, 2.5, 3, 3.5, sumo 0.5 es 4, sumo 0.5 es 4.5 y el último, que es mi límite superior, que es 5. ¿Sí vamos bien hasta ahí? O sea, el valor de xn son en qué intervalo está cada una de estas rayitas que dibujamos acá. Ajá. Tiene que llegar desde 2 hasta 5. Límite superior hasta límite inferior, o límite inferior hasta límite superior. Y f de xn, que es la sustitución de cada uno de estos valores que pusimos aquí arriba
En la función original, mi función original, ¿quién es? F de X es igual a X al cuadrado sobre 2. Si sustituimos el primer F de X, que sería X0, este es X1, X2, X3, 4, X5 y este es 6. Si sustituimos y ponemos F de X0, quiere decir que voy a sustituir en lugar de X, voy a poner 2 y sería 2 al cuadrado sobre 2. ¿Y cuánto me da 2 al cuadrado sobre 2? Me da 2. Lo ponemos acá. Si calculamos ahora F de X1, quiere decir que ahora voy a poner 2.5 al cuadrado, lo voy a dividir entre 2 y me da 3.125. El siguiente sería para X2, que vale 3, 4.5. El que sigue es 6.125. Luego tengo 8, 10.125 y el último 12.5. ¿Sí se entiende qué es lo que estoy realizando acá o hay alguna duda? No, no creo. Ese sí, más entendible. Simplemente estoy sustituyendo los datos que tengo aquí en la primera columna o primer renglón en la función f de x. ¿Cuánto vale mi función? Pues aquí me lo da la integral, x al cuadrado sobre 2. Ya que tengo todos estos datos, ya puedo hacer la sustitución en la fórmula, que es esta que tenemos aquí, que simplemente es sumar todos estos valores. Mi área es igual a la suma de todos estos valores, en donde el primero y el último lo vamos a multiplicar por un medio. Un medio que multiplica al primer valor que fue 2, más 3.125, más 4.5, más 6.125, más 8, más 10.125, más el primero y el último por un medio. 12.5 multiplicado por un medio y toda esta suma multiplicada por el incremento de x, que es un medio. Hacemos la multiplicación de cada uno de sus términos y la suma correspondiente y al final lo multiplicamos por un medio. Es decir, tenemos que la suma de todo lo que está dentro del corchete sería 39.125 y al final lo multiplicamos por un medio, que es el incremento de x, y me da 19.5625 unidades al cuadrado. Y listo, ya calculé el área sin utilizar fórmulas de integrales. En esta parte, ¿por qué un medio por 2? Y se suma más un medio y se multiplica. Aquí está la fórmula en color morado. Ah. Solo al primer término y solo al último Al término. último. Ah, yeah. Solamente sustituí en la fórmula. Ah, Pero yeah, yeah. ¿Y eso se puede resolver con Riemann? eso se puede resolver con Riemann, sí se puede resolver con Riemann, pero no estamos Oh. viendo tomas de Riemann. De chamaco. De hecho, todas las integrales se pueden resolver con sumas de Sí, por Riemann. Riemann. Sí, ya Ya. lo sé, pero yo intenté una y ya llevo 24 horas con eso. Está fácil, solo es que tiene que resolver el binomio al cubo. Y ya. O que, o que me ayude la profe. Ahorita ayude te la digo. profe. Ahorita ¿Eh? la hacemos, güey. Ahorita la Que me hacemos. ayude que me ayude, es que chequé ese tema y estoy haciendo un ejercicio con el método Ajá. de Riemann, pero me trabé. Ah, porque, por ejemplo, yo la parábola que dejó de tarea la hice con Riemann. Pero lo único Mire, malo es es que lleva es mucha el- hoja.
Esa la intenté, pero la mitad ya no la entiendo, lo demás. Ahí me quedé. Es que no tengo nada que hacer, profe. Oh, me adelanté. ¿Me perdona? Es chamaco. Pues nomás de Riemann no lo vamos a ver, no lo pide ¿cómo se llama? Pero hay que Pero, El aprenderlo. manual. le lo voy a enseñar, hombre, a No, estos y chavos. tenemos que ver todavía ¿cómo se llama? Sólidos de revolución, son muchos temas para poderme ver otros que no lo El, marcan. el de arandelas. Sí. El de círculo. El de Ese, arandelas está chido, güey. A ver, el de Soid y Arandelas, Cristian, permítanme un momento. ¿Los demás tienen dudas de este tema? Porque solo veo muy entusiasmados a Soid y a Cristian. Los demás no sé. Yo no tengo To- dudas, profe, no sé, mis compañeros. Eso es todo, máster. Chicos, el de discos, creo que es de Cristian, permíteme perdón, un por área momento, por por altura, favor. en Cristian, la cual Cristian, quedaría, Cristian. chale. Cuando lleguemos a sólidos de revolución, platicamos todo lo que usted quiera del tema. Ahorita déjeme checar a sus compañeros si tienen alguna duda de este problema. Esa de volúmenes de sólidos de revolución son las de cascarones, ¿no? Espérate, chamaco. Sí. Estoy preguntando. Sí, pero es que los vamos a confundir, güey. Es como que yo Sí, me ponga a hablar de Riemann y estamos viendo eso. Pues no pregunté nada. exactamente. Lo ¿No de tienen ritma dudas? apenas, lo estoy viendo, está fuerte, está potente. Solo es mucha hoja, güey. Solo es mucho procedimiento. Sí, ya me di cuenta, el ejemplo. Bueno, a Ay, ver, me da Dios. mucho gusto que estén practicando. Nada más que Eh, permítanme checar si tienen dudas de este tema, si no Estoy para pasar a practicando, otro ejemplo. de que estoy aprendiendo, no sé. Ah, Yo ese creo que sí está chamaco. aprendiendo porque está practicando por su cuenta. Yo le digo porque yo lo practico, lo sé, después se me olvida. Bueno, supongo que no hay ninguna duda. No, dice ahí en el chat que nadie tiene dudas, que todo Sí, ya leí correcto y el chat todo bien. que está todo bien. Ala, Entonces, tan como no potente. tienen duda, voy a poner un ejercicio para que lo resuelvan ustedes. Utilizando fórmula de trapecios en específico, ¿eh? Entonces sería el problema número 2 y dice lo siguiente. Evalúa la siguiente integral utilizando fórmulas de trapecios. Pero debes de encontrar a n, dice, y a xb. No. La integral es menos 2 a 2 para x cúbica más 8. ¡Hala! Diferencial x con una n igual a 10 intervalos. Está potente eso, sí está potente. Entonces, empiecen y si se traban, me avisan. Nada más permítanme para que ponga pause a la grabación y